sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de un reemplazo en virtud del cual el diputado Cristian Moreira es reemplazado en esta sesión por don Iván Moreira. Por don Iván Norambuena. Me da por Iván Moreira. Perdón. Esa es la cuenta, presidente, no hay nada más. Bien, ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre la cuenta. 20 para las 10. 17. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios sobre puntos varios. Bien, entonces, no habiendo puntos varios, saludo. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Diputada Marisela Santibáñez. Le ofrezco la palabra. Levante la manito, presidente. Del sistema. Sí, perdón. Ahora sí. Me escuchan, ¿verdad? Ya. Perfecto. Presidente, a propósito de la tabla que estábamos hablando en el chat de la comisión sobre el tema de extraviados, yo le hice el alcance para que igual se viera aquellos que presentaron indicaciones sobre el proyecto extraviados. Hay algunas indicaciones que son del proyecto, digamos, original o del proyecto que hicimos entre yo y el diputado Cast. Y no a las indicaciones sobre el proyecto sustitutivo, por lo cual sería muy bueno que antes de discutirlo, y usted como presidente usted verá cuál es digamos, cómo vamos a distribuir los tiempos, pero esta diputada no tiene apuro para que la discusión sea correcta, sea buena y no sea tan largo el comparado, porque sacando esas indicaciones que van al original, se achica mucho más este proceso. Muchas gracias, presidente. Presidente. Si le parece, diputada, lo que podríamos proponer, y si me respalda el señor secretario, que para la próxima sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el próximo lunes, podamos nosotros revisar las indicaciones, cada uno revisar el texto de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, y de ahí fijamos plazo para indicaciones de esa indicación sustitutiva. Si es que así se puede, secretario. Presidente, lo que pasa es que acá hay un tema bien complejo, como observó en otra sesión la diputada Orsini. Tenemos que ver a qué le presentan indicaciones, porque hay un proyecto original, si vamos a trabajar sobre ese proyecto o si vamos a trabajar sobre la indicación sustitutiva. Eso es lo primero que tiene que zanjar la comisión. Porque si no, bien, entonces, nos vamos espere, lo que yo sugiero modestamente es que busquen alguna fórmula los asesores de los señores diputados y ver qué es lo más conveniente, porque eso yo no me puedo meter y decirme que trabajen sobre la indicación sustitutiva o sobre el proyecto original. Eso lo tienen que decidir ustedes. La sugerencia es esa. Bien, yo creo que es importante que podamos resolverlo el próximo lunes. Nos damos el punto vario del inicio de la sesión para poder discutirlo entre las señoras y señores parlamentarios, cuál va a ser el mecanismo. Perfecto. Y tomando en cuenta que ese proyecto viene en tercera prioridad. O sea, hoy día estamos viendo el proyecto de fortalecimiento de la gestión policial, después viene el tema de fuegos artificiales y posteriormente viene el proyecto de ley de extraviados. Bien, muchas gracias, diputada Marisela Santibáñez. Precisar que los diputados tienen en su poder los comparados respectivos para que hagan el estudio y el lunes lleguen con la decisión. Bien, ofrezco la palabra en puntos varios. Bien, entonces saludamos con mucho gusto, por supuesto, a don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Le damos la bienvenida a nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana, a las señoras y señores parlamentarios que nos acompañan, también a nuestros amigos del Ejecutivo que están desde el Palacio de la Moneda, Andrés Sotomayor y otros asesores también que acompañan ahí desde el Ministerio del Interior. También don Jorge entiendo que está con algunos de sus asesores, ¿cierto? Catalina Venegas, veo, y Pamela Hugueño. ¿Es así? Sí, presidente. Le damos la bienvenida y también la saludamos cordialmente. Hemos convocado esta sesión con la finalidad de escuchar entonces al señor Contralor General de la República respecto al proyecto que fortalece la gestión policial y establece mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las fuerzas de orden y seguridad pública.
entendiendo esta es una situación excepcional, tomando en cuenta que nosotros ya terminamos con todas las etapas de audiencia, hoy día tratándose del Contralor y evidentemente para que esta legislación, esta iniciativa legislativa salga de la mejor manera, evidentemente tenemos que escuchar a la Contraloría y así fue solicitado por las señoras y señores parlamentarios y también por el Contralor, quien manifestó su disposición de participar de esta comisión. Así que le ofrezco la palabra a don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Gracias, señor presidente, y bueno, por su intermedio también aprovecho de saludar a todos los miembros integrantes de esta comisión. Le agradezco mucho la oportunidad que nos dan a nosotros como institución, a pesar de que ya está muy avanzada la tramitación del proyecto y en esta instancia legislativa, aún así permitirnos exponer la perspectiva de la Contraloría respecto de este proyecto de ley. Y si me permite, señor presidente, voy a compartir la pantalla con una breve presentación que tenemos, que es bastante rápida. Y en esa presentación lo que nosotros queremos manifestar son tres puntos fundamentales. En primer lugar, esa relación con el contexto general de este proyecto, brevemente para solo poder hacer una mención a ello. Luego quisiera hacer una referencia a algunos aspectos del proyecto que nos interesa poner de relieve y en tercer lugar unos comentarios finales. Así que, y luego obviamente si usted lo estima pertinente, presidente de los parlamentarios, quedamos disponibles para las consultas o comentarios que nos quieran hacer. Como contexto general, yo quisiera en primer lugar hacer referencia a la situación que existía en marzo de 2017 en la institución de Carabineros. No hay que olvidar de que una de las razones que motiva la existencia de este proyecto es precisamente un hecho que todavía está siendo investigado por parte de la Fiscalía y que está en la justicia y que se refiere al fraude de Carabineros. ¿Ya? Es un fraude muy relevante, hubo una gran cantidad de recursos públicos que aquí se perdieron, es una investigación que incluso todavía está en curso, respecto de la cual la Contraloría ha colaborado incluso con funcionarios en comisión de servicio en la Fiscalía, con el fiscal regional, el fiscal Campos, que está a cargo de la investigación. Y bueno, y eso da de por sí ya un contexto respecto de este proyecto. En ese momento, en el año 2017, nosotros como Contraloría hicimos una presentación, creo que bastante relevante respecto de cuál ha sido el rol de la Contraloría y algunas propuestas que ya se hacían en ese momento en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que se creó al efecto. Sin embargo, al lado de esto, hay que tener en cuenta otros eventos que fueron marcando que han impactado obviamente a esta institución. Obviamente ahí están las líneas rojas, indican cada uno de esos eventos. Está el fraude de Carabineros, pero también hay otras circunstancias que han impactado en la institución, como son, por ejemplo, las situaciones de los casos de Operación Huracán y el caso de Catrillanca, y también la situación de octubre del año pasado a propósito del estallido, y que obviamente también impacta en la gestión policial. Eso dio lugar, todos estos elementos, incluyendo también entre medio el cambio de gobierno que se produce, que en julio de 2018 se produce un gran acuerdo, o se propone el Gran Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. En ese acuerdo nacional lo que se hace es básicamente tomar el antecedente que había en ese momento, que era el fraude y la operación Huracán. Y luego también hay otro antecedente relevante acá que está dado por el Consejo que se crea a partir de los hechos de fines del año pasado. Se crea este Consejo de Reforma Carabineros que concluye con una serie de propuestas de modificación. Este documento, el del lado derecho, el del Consejo de Reforma Carabineros, no es un antecedente del proyecto, pero sí creo a mí me parece que es relevante de tener en cuenta porque se trata evidentemente de un elemento de hecho que debería también tenerse en cuenta al momento de legislar. Tal vez no en este proyecto, pero sí en la legislación, obviamente, que respecto de otros aspectos de la gestión de Carabineros se pueda proponer. Desde la perspectiva de la Contraloría, a mí me gustaría destacar esta lámina. Esta es una lámina que está puesta solo a nivel de ejemplo. Y el ejemplo acá es el presupuesto que maneja la institución. Desde la perspectiva de la Contraloría, esta es la institución más importante. ¿Por qué digo desde la perspectiva de la Contraloría? Porque es desde la perspectiva de los recursos públicos que se manejan.
Si uno se fija acá, este es simplemente un mes tomado al azar, octubre del año pasado, del año 2019. El presupuesto inicial de Carabineros, es decir, el presupuesto asignado para el año pasado, que es más o menos un poquito mayor el de este año, pero más o menos similar, es 1.115.000 millones de pesos. Es la institución pública, como institución, no como sector, como institución, que más recursos recibe en nuestro país. Por lo tanto, eso da cuenta, desde la mirada obviamente institucional de la Contraloría, de la relevancia que tiene esta institución para el control público. Estamos hablando entonces de, como institución considerada por sí sola, como la institución, como decía, que más recursos públicos recibe directamente por parte de la ley de presupuesto, y eso obviamente que hace que la mirada de la Contraloría esté puesta en ella. Eso a nosotros como Contraloría nos llevó, por lo menos bajo la gestión mía en la Contraloría, a hacer una reforma orgánica y a poner a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad como un objeto especial del control de la Contraloría. Por eso tenemos un departamento especializado, el Departamento de Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad y Presidencia, como aparece allí en esta lámina, y que tiene una unidad especializada que se dedica solo a fiscalizar a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Entonces, y aquí esto es casi como un dato anecdótico que aquí podría decir, a veces se dice, bueno, pero ¿por qué fiscalizan tanto a Carabineros? ¿Por qué hay tantas auditorías respecto a Carabineros? Bueno, yo creo que la explicación salta a la vista, porque es la institución que recibe más de 1 millón de millones de pesos al año de recursos públicos que ameritan que la Contraloría esté lo más presente posible respecto de dicha institución. Y tal es así que nosotros hemos tenido una serie de intervenciones respecto de Carabineros. Ninguna de estas cosas que estoy diciendo acá son novedad para Carabineros. Yo muchas veces se los he dicho directamente a ellos en congresos o en seminarios a los que he participado donde ellos me han invitado. Por ejemplo, aquí destaco el que está en el centro de la pantalla, el seminario de coroneles de Carabineros que se hace en mayo del año 2018, donde yo expongo con toda transparencia, o creo yo con transparencia respecto de por qué estamos fiscalizando intensamente a Carabineros, o también las presentaciones que se han hecho respecto de la Policía de Investigaciones y así sucesivamente. Un resultado de esto, y yo quiero, si la Comisión también lo estima pertinente, lo puedo poner a disposición de la propia Comisión, está en el Plan Nacional de Auditoría que hicimos nosotros el año pasado, donde estuvo puesto el foco precisamente en lo que se denominan las disponibilidades o el manejo de cuentas corrientes por parte de Carabineros, que comportó todos los informes que aparecen allí, desde el Departamento de Presupuesto Institucional, con el informe final número 392, pasando por todas las zonas de Carabineros, hasta la zona desde Arica a Magallanes, con todos esos informes, lo cual está en un informe que nosotros le entregamos en su momento al Ministerio del Interior, y obviamente también a la institución. Cada uno de estos informes fueron debidamente notificados, y es el informe consolidado 802, que es la auditoría a los movimientos de las cuentas corrientes de Carabineros. Yo lo que quiero poner acá de manifiesto es, para la Contraloría, esta es una institución muy importante y creo que estamos actuando en consecuencia, con el cambio orgánico que hicimos hace ya 3 años y con el plan de auditoría que año a año trata de verificar la forma en que se utilizan los recursos públicos por parte de la institución. Esa es la primera parte, presidente. La segunda parte ya se refiere derechamente al proyecto, y obviamente que el proyecto nosotros lo vemos como un avance, por cierto, desde el punto de vista legislativo. El proyecto ayuda y va en la dirección correcta desde el punto de vista del fortalecimiento de la ética pública y de la probidad, pero obviamente que cuando uno estudia derecho siempre le hablan de las fuentes materiales y de las fuentes formales del derecho. Y una fuente material son los hechos que dan lugar a una normativa. Este proyecto tiene como antecedente, como había dicho, no todos los hechos que han impactado en la gestión de Carabineros. Por lo tanto, tiene como antecedente sobre todo el fraude, pero no tiene como antecedente, por ejemplo, los acontecimientos que se desencadenan del 18 de octubre en adelante, que obviamente también dicen relación con la gestión de Carabineros. Este proyecto tampoco da cuenta, por ejemplo, de aspectos que uno podría decir que son de carácter valórico, como por ejemplo los informes en materia de derechos humanos que han recaído sobre Carabineros. Entonces, eso sí, hay que tener en cuenta que el proyecto tiene esa mirada que es más bien acotada desde el punto de vista de cuáles son los elementos que dan origen a este proyecto. Y así lo declara el propio mensaje. En el mensaje del proyecto se señala cuál es el objetivo, dice que es la modernización de las instituciones policiales y fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad mediante la incorporación de sistemas y protocolos modernos de estrategia y gestión operativa debidamente transparentados con miras a un control institucional, gubernamental y ciudadano.
Eso es lo que dice y que declara el propio proyecto. Entonces, si uno esto lo tratase de vincular con el documento que tiene como antecedente, que es el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, en la columna de la izquierda están puestos cuáles son esos objetivos, por ejemplo, incorporar parámetros modernos de gestión y planificación estratégica, y entonces las medidas concretas que adopta el proyecto, que es la columna del medio. Ahí está el PDP, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Policial, y el Plan de Gestión de Operación y Administración, PGOA, y eso luego tiene una traducción en los artículos del proyecto de ley, tanto respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros como de la Ley Orgánica de la PDI. Y así sucesivamente respecto de la mayor y más eficiente fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, los procedimientos internos claros para la denuncia de irregularidades y faltas a la probidad, y el sometimiento a procesos de auditoría y competencia. Antes de entrar derechamente en materia respecto de cómo se debería controlar, o desde la perspectiva nuestra, yo quisiera plantear acá una mirada que va desde un poco teórica, pero ¿qué sería lo ideal en una institución desde el punto de vista del control? Y aquí nosotros en la Contraloría siempre planteamos que nosotros somos la tercera línea de control. Y una tercera línea de control que con la auditoría, sobre todo, llega de manera a posteriori y de manera parcial, porque no abarca toda la gestión policial. O no abarca toda la gestión de una determinada institución. En realidad, las tres líneas de control parten en primer lugar, y en primerísimo lugar, en realidad, por el autocontrol y el control que ejerce la propia jefatura. Esa es la primera línea de control. Y por eso es tan importante, en este punto, son tan importantes dos aspectos. Por un lado, que tengamos funcionarios probos. En segundo lugar, que tengamos funcionarios bien formados desde el punto de vista técnico. Y eso vale no solo en una institución policial, sino que vale en cualquier institución. En segundo lugar está la auditoría interna, y eso está representado por el rol que cumple el auditor interno, que es el que mejor conoce la propia institución, pero que tiene que tener una valía técnica, pero que también tiene que tener una cierta autonomía en su actuación. Y en tercer lugar, y ahí viene recién el rol que cumple la Contraloría, que es un control, como dije, que por la vía de la auditoría es un control a posteriori, es un control exitoso. Bien. En el proyecto de ley me gustaría tratar estos 4 puntos en particular que aparecen allí desde el punto de vista de los planes, las normas sobre probidad, el modelo de control interno que se propone y el acceso a los sistemas informáticos, que corresponde a una iniciativa de origen parlamentario que dice relación con una indicación, o 2 indicaciones que se plantean al respecto. En primer lugar, respecto de los instrumentos de planificación. Aquí hay 2 planes, como la Comisión conoce. En primer lugar está el Plan Estratégico de Desarrollo Policial. Este Plan Estratégico de Desarrollo Policial, que está establecido para ambas policías, plan para cada una, por cierto, es un plan que establece los objetivos institucionales por un periodo de 8 años. Allí se define la distribución de los recursos humanos y logísticos que son necesarios para lograr esos objetivos, los mecanismos de actualización y validación y grado de cumplimiento de las finalidades y las misiones que tiene la institución, y en el caso de Carabineros, además, debe fijar lineamientos para el cumplimiento de la especialización preferente y la coordinación entre policías. Por su parte, el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, como el nombre lo dice, es anual, no tiene ese periodo tan extenso. También son modificaciones a ambas leyes, la Constitucional de Carabineros y la Orgánica de la Policía de Investigaciones. Su rol es ejecutar el plan anterior, el PDP, identifica las directrices que permiten hacer operativos los componentes de la política de desarrollo policial e identifica los compromisos y metas de gestión para el periodo correspondiente. ¿Qué vemos nosotros o qué comentarios de manera lo más constructiva posible nos gustaría hacer respecto de estos planes? En primer lugar, respecto del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, el PDP, al establecerse por un periodo de 8 años, y a pesar de que es revisable a los 4 años, un periodo de 8 años podría ser un periodo demasiado extenso. Es muy extenso por varias razones, pero yo creo que uno solo puede poner un elemento en la mesa. Si uno considera cómo ha cambiado nuestro país desde octubre hasta la fecha, pasando por el estallido social y por la pandemia, uno se da cuenta que obviamente un plan a 8 años hace muy difícil cualquier planificación hoy en día. De hecho, los planes estratégicos hoy día normalmente son muchísimo más cortos que eso. Entonces, eso tal vez sería un elemento que podría revisarse. En segundo lugar, nos parece, y esto es más relevante incluso, que el rol de la autoridad civil en este plan parece que está un poco más disminuido, sobre todo respecto de Carabineros. ¿Por qué? Porque la intervención del Ministerio del Interior solo se produce al momento final, que es el de la aprobación del plan.
Por lo tanto, podríamos decir que es un momento muy posterior en donde hay muy poco margen para poder incidir, porque en el fondo es aprobar o rechazar. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con el plan de la PDI, donde hay un acompañamiento de la Subsecretaría del Interior en toda la etapa de elaboración. Si uno quiere realmente llevar como principio que haya un principio acá de que hay una sujeción a la autoridad civil, y este es el instrumento maestro de la institución, debería acompañarse, obviamente, por parte de la autoridad civil, en este caso por parte del Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, o la unidad respectiva que esté dentro de ese ministerio, debería acompañarse desde el inicio de la formulación de este plan. Asimismo, nosotros vemos que ambos planes en la ley deberían quedar con un mayor desarrollo de sus elementos. En ambos casos es necesario para la rendición de cuentas. Cuando se dice que se va a hacer algo, deben haber elementos que permitan hacer rendición de cuentas. Usamos la palabra aquí accountability porque se refiere a la cuenta no en el sentido de los recursos, sino que de lo que se ha hecho, como una responsabilidad frente a lo que se ha hecho que debe ser mucho más profunda, con indicadores, eso es muy relevante, pero además no hay que rendirlo solo a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Hacienda, porque este plan, sobre todo el PDP, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Policial, ese plan dice relación sobre todo con cómo se está cumpliendo el rol, y allí no tiene tanto que decir una Comisión de Hacienda, sino que sobre todo tiene que decir algo la Comisión de Seguridad Ciudadana, que es en el fondo la que, si se me permite la expresión, la que dice relación con el núcleo duro de la institución y con el negocio, con el core business de esa institución. Ahora bien, si en el plan de gestión operativo, en el PGOA que tiene la propia institución, hay elementos de carácter administrativo, también ya pensamos que debería haber una planificación más clara de las compras y servicios que se compran. Eso debería estar claramente establecido, debería responder a elementos técnicos que estén bien fundados, y además que la política de compras no sea meramente reactiva, porque eso hace que los recursos públicos muchas veces no se utilicen de la mejor manera, no se utilicen de la manera más eficiente. Eso entonces respecto de los planes. Ahora bien, respecto de las normas de probidad que están en el proyecto, que es uno de los objetivos obviamente de este proyecto, aquí el proyecto hace una cosa muy buena porque es ordenar la normativa que está dispersa en las leyes y en particular en la Ley Orgánica de Carabineros, pero además de ordenarlas en un título tercero que se denomina de la probidad y donde se replican las normas que existen en general para el sector público, lo que se hace es que se crea una declaración de intereses y patrimonio que es de carácter, podríamos decir, interna, tanto para Carabineros como para la PDI. A ese punto me quisiera referir un poco más y de manera breve. Esto está establecido, por ejemplo, en el artículo 44 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, dice los oficiales generales, los oficiales superiores y los oficiales con el grado superior de la escala jerárquica de oficiales jefe estarán sujetos a las obligaciones que establece la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y de prevención de conflictos de intereses, de conformidad a los términos establecidos en dicha ley. Y luego dice, y la declaración de intereses y patrimonio que deban realizar conforme a ella se hará igualmente de forma anual ante la institución. Entonces, estos son los sujetos obligados, esos oficiales, pero además de estar obligados tienen que hacer esta misma declaración igualmente de forma anual ante la propia institución. Eso dice la norma. Y después dice, agrega, una alta repartición, ese concepto no está definido, analizará la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración, a efectos de determinar si existen incrementos patrimoniales injustificables por parte del declarante. Para estos efectos, la alta repartición dictará un plan que regule la forma y oportunidad de la declaración, el contenido de la misma, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la ley citada, y cuantos fueren aplicables, los criterios de revisión de la declaración y los parámetros para definir si los incrementos patrimoniales carecen de justificación. Y luego dice, en caso de determinarse que existen incrementos patrimoniales injustificables, se reportará a las unidades auditorias institucionales, a la autoridad facultada para ordenar instrucciones sumarios, a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Contraloría o al Ministerio Público, según lo que en derecho corresponda y determine fundadamente la alta repartición. No es que se remitan los antecedentes a todas estas instituciones, sino que la propia alta repartición determina si se lo entrega o no a estas instituciones. ¿Qué vemos nosotros acá? Y esto nos preocupa mucho toda vez que la Contraloría es el órgano que, de acuerdo a la ley 20.880, que es la que establece la declaración de intereses y patrimonio, es la que respecto de la administración del Estado debe no solo mantener
la plataforma de declaración de intereses de patrimonio, sino que además hace el análisis, los cruces de datos de estas declaraciones de intereses de patrimonio. Nos preocupa acá que lo que se establece es una declaración en paralelo o propia o interna de intereses y patrimonio para tanto Carabineros como para la Policía de Investigaciones, cuyo control está entregado internamente a esta alta repartición de la propia institución. Esa alta repartición, como dije, no está definida. Por lo tanto, revisa la declaración de intereses y patrimonio, no la Contraloría, sino que la Contraloría la va a recibir una vez que esta ya ha sido, por así decirlo, filtrada o revisada por esta propia alta repartición, que en el fondo está integrada por los propios sujetos que deben hacer la declaración. Por lo tanto, esto de alguna manera hace que pierda fuerza la visión que puede hacer la Contraloría, toda vez que, en el fondo, si se produce una discrepancia entre lo que ha analizado esta alta repartición y lo que pueda determinar la Contraloría, obviamente que eso va a hacer que prime una de las cosas. Desde el punto de vista de los sujetos que declaran, en realidad la ley aquí no innova, porque esto ya estaba así establecido en la propia ley 20.880 y en el dictamen que precisa cuáles son los sujetos que deben hacer declaración de intereses y patrimonio. Y aquí hay un elemento muy importante, presidente, por su intermedio a toda la comisión, desde el punto de vista de cuál es el objetivo de esta declaración de intereses interna que está proponiéndose en el proyecto de ley, que es el incremento patrimonial injustificado. El incremento patrimonial injustificado, en realidad, podría ser posible de detectar si es que uno hace una modificación en otra parte, que no es en esta ley, que es si uno modifica la ley 20.880. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy día la ley 20.880 establece ciertos campos de declaración que no son obligatorios, sino que son solo de carácter voluntario. Por ejemplo, el saldo de la cuenta corriente, o un depósito a plazo, o incluso otros valores que son representativos de dinero, no son obligatorios de ser declarados en la declaración de intereses y patrimonio. Por lo tanto, si una persona recibe una cantidad de dinero, no está obligada a declararla o a ponerla o a modificar su declaración de intereses y patrimonio. Asimismo, hay que tener en cuenta que la declaración de intereses y patrimonio, donde muestra toda su virtualidad, está sobre todo en poder hacer cruces de datos y hacer detección de los conflictos de intereses. Nosotros no hacemos publicidad de esto, pero nosotros, en los procesos de análisis de las DIP, de las declaraciones de intereses y patrimonio, al hacer los cruces de datos, hemos detectado muchísimas inconsistencias que se ponen en conocimiento del funcionario y si no se aclaran, se hace un sumario hasta que esta pueda ser aclarada o incluso en algunos casos ese sumario ha dado como consecuencia que se aplique una sanción. Entonces, es bien relevante que uno tenga en cuenta que esta declaración interna va a afectar al funcionamiento de lo que hoy día está en la ley 20.880 y esto va a hacer que una declaración que llega, podríamos decir así, filtrada, puede tener un lado bueno, que es que lleguen declaraciones que son totalmente correctas, pero puede tener un lado malo, que también impida conocer realmente lo que ha ocurrido con el patrimonio de un determinado y los intereses de un determinado funcionario. Bien, desde el punto de vista del modelo de control interno que se propone, que ese es el tercer punto del proyecto de ley, acá se propone que se cree una auditoría interna y además un comité de auditoría policial. Asimismo, se modifica otra ley, que es la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, que es la 20.502, donde se le entrega al Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, el control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y gastos de las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, aquí cabe preguntarse si hay algún rol que le quepa a la Contraloría o no. La verdad que, y eso es una carencia del proyecto, y es que no queda suficientemente claro, como voy a decir más adelante, la relación que existe entre el control externo, es decir, esa tercera línea de control, con lo que se propone acá como primera y segunda línea de control en el proyecto que se está analizando por la Comisión. Desde el punto de vista de la auditoría interna, esto está establecido en los artículos 90 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y 25 quater de la Ley Orgánica de la PDI, y se crea respectivamente una alta repartición o una unidad encargada de la auditoría interna, que le corresponde controlar las operaciones financieras y contables y proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros. Y además tiene que elaborar un plan de auditoría interno.
está a cargo de un general, en el caso de Carabineros, o de un prefecto inspector en el caso de la PDI, y en ambos casos se hace depender directamente del general director y del director general, de acuerdo a la institución. Y además se crea una auditoría policial, y esta está integrada en una especie de comité en que se integra por un representante de la Subsecretaría del Interior, un representante del Ministerio de Hacienda y un representante del general inspector de Carabineros o del prefecto general de la PDI, según corresponda. Y además la ley dice que el comité contratará anualmente un servicio de auditoría externa para poder evaluar el cumplimiento de la normativa legal en las operaciones financieras y además la eficiente asignación de los recursos destinados al ejercicio de la función policial. Y este informe se va a remitir al Ministerio de Interior, a la Dirección General de cada una de las policías, a la Contraloría y a la Comisión Mixta de Presupuesto, no a la Comisión de Seguridad. Eso es lo que se establece como, podríamos decir, líneas internas de control a través de estas dos vías, la auditoría interna y la auditoría policial, el Comité de Auditoría Policial. ¿Qué vemos nosotros acá respecto de estas dos entidades que se crean? En primer lugar, no se establece ninguna norma que prescriba la obligatoriedad de coordinarse entre las auditorías internas y lo que hace la auditoría externa contratada por el propio Comité de Auditoría Policial, y además las fiscalizaciones que hace la Contraloría. Yo aquí quiero dejar bien en claro, por su intermedio, presidente, que no es la intención de la Contraloría reemplazar o sustituir o que no exista un control interno o una auditoría interna. Todo lo contrario. Es necesario que existan esos controles internos y ellos son los que mejor conocen a la institución. Lo que simplemente estoy diciendo acá, para evitar duplicidad, para lograr mayor eficiencia y para conocer lo que se está haciendo, es bueno que exista una coordinación entre lo que hace el control interno y lo que hace la Contraloría. Porque siempre que se hace una auditoría, presidente, por su intermedio de la comisión, siempre que se hace una auditoría, eso genera una tensión en el auditado. Por lo tanto, si usted tiene la auditoría interna, tiene el Comité de Auditoría Policial y tiene la Contraloría controlando 3 veces lo mismo, evidentemente que eso muchas veces va a ser una ineficiencia y va a ser una tensión innecesaria en la institución. Tampoco se considera acá lo que dice el artículo 18 de la ley nuestra respecto de la atribución técnica que corresponde a la Contraloría respecto de los controles internos. Asimismo, cada vez que se establece un plan de auditoría, sería importante que ese plan de auditoría sea remitido tanto al Ministerio, pero también a la propia Contraloría. Respecto del Comité de Auditoría Policial, ahí, evidentemente, esto es una decisión de política legislativa, pero si efectivamente uno quisiese dotarlo de la posibilidad de hacer algo que efectivamente signifique un control, y para no duplicar lo que hace la propia auditoría interna, este comité debería estar radicado en otra parte. Por ejemplo, podría estar radicado en el propio ministerio y ser una unidad dentro de la auditoría ministerial, que pueda controlar lo que hacen específicamente las policías. En segundo lugar, hay una carencia acá en el proyecto porque no se establece ningún tipo de recursos, ni medios, ni personales, ni presupuestarios para poder realizar esta contratación de auditorías externas. En tercer lugar, hay un error técnico en el proyecto de ley porque el Comité de Auditoría Policial no contrata nada. No es un órgano público per se, no tiene capacidad de contratación. El que debería contratar acá es el organismo del cual depende. Por ahora debería ser el propio Carabineros de Chile, algo que se cambiara la dependencia. Bien, y en cuarto lugar está el acceso al remoto a los sistemas informáticos. Esto está planteado así en 2 indicaciones que se hacen al proyecto, en la número 22 y la número 33, tanto del diputado Soto, ambas del diputado Soto, perdón, en los términos que allí aparecen. ¿Qué es lo que se quiere lograr acá? Hoy día la Contraloría accede a las bases de datos. La Contraloría accede a las bases de datos. La Contraloría tiene la posibilidad de acceder a los sistemas informáticos, a las bases de datos, es decir, a estos dispositivos informáticos donde está la información, por ejemplo, información contable, información de pago de remuneraciones, etc. A nosotros nos parecen bien estas indicaciones porque lo que hace es, en primer lugar, actualiza algo que ya está en la propia ley de la Contraloría. La ley de la Contraloría es una ley antigua que obviamente no podía prever el acceso a bases de datos, pero sí establece el acceso a la información o a la documentación. Pero además lo que permite esto es que ese acceso sea también de manera remota.
las circunstancias actuales, me refiero a la pandemia, ha permitido a la Contraloría seguir ejerciendo su labor fiscalizadora, sobre todo por la vía del acceso a los sistemas informáticos, pero de manera remota. O sea, si ustedes nos preguntan, y yo estoy ya saliendo de la comisión, ¿qué ha hecho la Contraloría en este periodo? ¿Qué hemos hecho en este periodo de cuarentena si los fiscalizadores no pueden muchas veces estar en terreno? Bueno, la fiscalización la hemos podido reorientar sobre todo por la vía del acceso remoto a bases de datos. Esto que quede así plasmado en esta ley para nosotros sería muy beneficioso porque nos permitiría un acceso directo, nos permitiría un acceso no presencial sino que remoto, y además eso nos permitiría el acceso pleno a esa información resguardando en la reserva secreta cuando corresponde. Entonces, eso es esa facultad que está establecida allí en esa indicación, que en el fondo es un espejo de lo que está en la facultad de la propia Contraloría, la actualiza porque la pone en términos más modernos, por así decirlo, en un lenguaje más moderno, pero además reconoce una situación que hoy día está produciéndose en la práctica. Bien, voy a saltarme estas porque ya creo que lo acabo de decir, y ahora voy a ir a los comentarios finales respecto del proyecto de ley, y esa es la tercera parte y final de mi intervención. Presidente, y por su intermedio de la comisión, nosotros pensamos que el proyecto podría avanzar en algunos aspectos, destacando obviamente la importancia que tiene este proyecto. En primer lugar, la coordinación con lo que hace la Contraloría. En estas tres líneas de control, la Contraloría también debería estar presente. Están las propias normas de coordinación que tiene la Contraloría y de visión técnica, pero pensamos que debería ser bueno que quedara aquí planteado. Pensamos que ambos tipos de planes deberían tener un mayor desarrollo, sobre todo para efectos de su control, para efectos de la rendición de cuentas que se debe hacer de lo que se hace, de lo que no se ha hecho, y una mayor intervención de la autoridad civil. Estos planes tienen que ser robustos, porque en realidad tienen que justificar tomas de decisiones que son muy cuantiosas desde el punto de vista de los recursos. Ya he hecho una alusión al presupuesto que tiene, por ejemplo, Carabineros. Es 1 billón de pesos, 1.100 billones de pesos. O sea, son muchos ceros los que están acá en juego de recursos públicos y por lo tanto estos planes son muy relevantes y deben ser susceptibles de ser controlados. Hay un aspecto muy de detalle acá y es respecto del registro sistematizado de la normativa interna de Carabineros y de la PDI. Aunque parezca una paradoja, todas las instituciones, tanto de Fuerzas Armadas como de Carabineros, en menor medida la PDI, tienen una gran cantidad de reglamentación interna, mucha de la cual la Contraloría no conoce y por lo tanto no sabe por qué se están haciendo las cosas. Porque esa normativa es interna, no se publica, muchas veces le dan el carácter de secreta y lo mínimo ahí sería que ese registro sistematizado de la normativa, esos procedimientos, esas órdenes internas que son normativa interna, puedan ser también conocidos por la Contraloría. Hay otro aspecto a destacar que es importante de clarificar, dice relación con los procedimientos disciplinarios y las sanciones que se aplican. La Contraloría normalmente aquí actúa verificando la legalidad, por lo tanto no puede ser que simplemente se le informe respecto de un procedimiento. Ese es otro aspecto de detalle que me gustaría aquí poner. Las declaraciones de intereses y patrimonio ya están reguladas en la ley. Nosotros pensamos que hay que tener mucho cuidado con regular un sistema paralelo. Tal vez lo más importante acá es clarificar qué es lo que se declara de manera obligatoria, más que establecer un sistema paralelo. Debería potenciarse el uso de la tecnología, que es lo que ya acabo de mencionar respecto del acceso a las bases de datos y el uso de inteligencia artificial. Si me permite acá hacer un breve paréntesis. Por ejemplo, nosotros en una de las auditorías que hemos hecho a Carabineros respecto de pago de asignación de vivienda fiscal o pago de asignación o asignación de vivienda fiscal. En una auditoría normal, la Contraloría lo que hacía era ir y tomar una muestra de funcionarios que tenían vivienda fiscal y una muestra de funcionarios a quienes se les pagaba por la asignación de vivienda. Hoy día, con el uso de la tecnología, nosotros tomamos todo el universo, es decir, tomamos todos los funcionarios que tienen asignada una vivienda fiscal y todos los funcionarios que reciben el pago de asignación de vivienda y hacemos el cruce de datos y podemos determinar si hay personas que teniendo vivienda fiscal también reciben el pago de esa asignación. Entonces ahí la muestra es el universo, es completo, y eso permite un control mucho más eficiente de los recursos públicos.
También hay que tener en cuenta que Carabineros y las policías en general reciben recursos que son extrapresupuestarios. Esos también tienen que quedar contabilizados y respecto de esto no se dice nada en el proyecto. Y finalmente, 2 puntos respecto de la formación. Nosotros pensamos que para que haya control es necesario que los miembros de las instituciones estén formados, estén bien formados, técnicamente bien formados y valóricamente bien formados. Porque acá, como dije al comienzo, la primera línea de control está dada por la jefatura, por quien ejerce el mando dentro de la institución. Por eso es necesario que esté bien formado. Y también, si estamos hablando de mejora de la gestión, un pilar importante de la reforma dice relación con algo que probablemente va a estar en otro proyecto de ley, que son los centros de educación superior que deben existir en las policías. Estos centros deben ser de alto nivel, como existen en otras partes del mundo. Esto es una función muy importante como para que siga estando como está hasta hoy día. Entonces deben ser centros donde haya un alto nivel académico, que deben estar acreditados, donde se haga ciencia policial, que es efectivamente lo que ahí se estudia, y que esté separado de la estructura de la policía. Eso es lo que tenía preparado por ahora, señor presidente, y quedo disponible para lo que usted estime conveniente desde el punto de vista de las preguntas que se quieran hacer. Bien, muchas gracias, Contralor, por su intervención. Primero le quiero solicitar que pueda hacer llegar, no sé si se está escuchando. Sí, escucho, presidente. Hola. Lo escucho, presidente. Hola. Presidente, ¿se le escucha? Se lo escucha perfecto, presidente. Le fue, se quedó congelado. Ahora sí. Sí, tienen que hacer los alcaldes. Sí, no, lo que ya les decía al inicio que tenemos una tormenta en la región de Aysén, así que tenemos mala conectividad. Le ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Cualquier cosa usted, secretario, me subroga. Sí. Solamente quiero pedir anticipadamente al señor Contralor que nos pueda hacer llegar, por supuesto, los alcances, los comentarios que ha hecho respecto y su presentación respecto de este proyecto que estamos discutiendo. Ofrezco la palabra a la diputada Marisela Santibáñez y luego al diputado Raúl Leiva. Pueden activar su micrófono. Sí, primero que nada, presidente, agradecerle y darle un dato técnico. Estoy como Florcita Motuda, pero bueno, Florcita Alarcón, perdón. Si usted deja solo el audio, que deja la imagen congelada, tiene mucha mejor cobertura, así presidente. Es. Está con una tormenta en este momento y este dato es para todos. Cuando no tengan una buena señal, ustedes dejan solamente el audio y dejan la imagen congelada y se escucha mucho mejor. Eso, y agradecerle al Contralor su presentación y ojalá poder tenerla para revisarla muy así, con detalle. Yo que soy nueva en esta comisión, junto a mi equipo, y muchas gracias a través suyo, presidente Contralor. Muchas gracias. El presidente no nos escucha aún más. Presidente. No le sirvió el dato. No se oye, padre. El diputado Leiva había pedido la palabra. ¿El diputado Leiva? Diputado Leiva. Muchas gracias, secretario. Agradecer la presentación del Contralor. Yo creo que viene a reforzar, a aclarar unos temas y también a reforzar muchas de las posiciones y de las indicaciones que se presentaron en su oportunidad y que es del todo pertinente que él nos aclare. Sobre todo, yo creo que el señor Contralor, por su intermedio secretario, hace un énfasis muy importante respecto de la naturaleza de la reglamentación interna de Carabineros, donde subyace una problemática que él también revela, que es cuál es la debida sujeción que tiene la institución respecto a la autoridad civil, en este caso la división correspondiente del Ministerio del Interior o el futuro Ministerio de Seguridad Pública. En ese plano operativo y de gestión, claramente, no solo ex post, sino que debe estar el trabajo, y eso es función nuestra en este proyecto de ley, debe estar graficado o debe estar claro cuál es la labor que realiza también la autoridad civil en esta materia. También plantea un tema que no es simple, fíjese, porque la reglamentación interna de Carabineros, que es muy profusa, cuando te distingue entre alta repartición, entre que equivale a una dirección, estaba viendo el reglamento de administración de reparticiones y unidades de Carabineros, que claramente es una nomenclatura
ajena a los términos jurídicos que uno maneja y que es propia de la institución en particular. De hecho, esta es suscrita o firmada por el general director de Carabineros. Yo creo que ahí también hay un problema grave en poder tener claro cuáles son los reglamentos, las órdenes generales, las instrucciones de la institución, pero que tengan un lenguaje también que se adecue o con la participación de la autoridad civil. Yo creo que ese es un tema importante. Coincidimos absolutamente en que el control de las declaraciones de interés y patrimonio debe ser externo. La Contraloría hoy día lo desarrolla de muy buena manera y no se ve razón por la cual sea la propia autoridad interna de la institución quien primero reciba y evalúe la pertinencia de esa aclaración, y además, como el mismo Contralor plantea por su intervención, el secretario, que sea el propio general, la alta repartición que corresponda, quien evalúe si efectivamente que evalúe la consistencia de esa aclaración y si eventualmente instruye un sumario, lo remita a Fiscalía, lo remita a Contraloría. Yo creo que vamos a tener consenso en que éste lo haga, lo desarrolle como bien lo ha hecho hasta el momento y que tiene un mandato legal la propia Contraloría General de la República. Y también hace mención el señor Contralor a un tema que también para mí es muy importante, lo hemos trabajado y lo hemos visto y conversado en la comisión, también en esta pseudo comisión bicameral, esto ver de manera integral el rol de Carabineros, que el comité de autoridad policial no puede ser interno. Ese segundo control al cual se refería el propio Contralor claramente debe estar sujeto o establecido en el propio Ministerio del Interior para que haya un control externo del Poder Civil respecto a la gestión que realiza la autoridad policial en temas administrativos. Y por eso que este comité de autoridad policial forme parte de un órgano externo del propio ministerio al cual está sujeto, me parece absolutamente oportuno y necesario, como asimismo lo que planteaba el señor Contralor respecto a la presión que reciben los propios sujetos que trabajan en la institución respecto a estas múltiples autoridades internas, la externa y la Contraloría General de la República, y que ahí debiera haber una adecuada coordinación. Y finalmente, reforzar lo que planteaba también el Contralor en una indicación formulada por mi colega el diputado Soto respecto al acceso remoto de los archivos, porque muchas veces de qué manera se repiten esos archivos, que uno no sabe. A veces son archivos planos que no permiten generar minería de datos o implementar tecnologías, inteligencia artificial, que permita definitivamente auditar en tiempo real qué es lo que está pasando y sucediendo, y no como sucede hoy día muchas veces que es ex post. Por eso el permitir este acceso remoto de manera fluida y continua permite muchas veces, a mi entender, prevenir muchas de las situaciones que se pueden realizar y también aplicar normas tan básicas como la ley del primer dígito a las rendiciones de este billón de pesos que maneja la institución y que es un tema muy complejo. Y yo creo que con estos apuntes y con estas opiniones o recomendaciones se puede mejorar mucho más el trabajo que realiza hasta el día de la institución. Eso he dicho, señor secretario. Gracias, diputado Leiva. Antes de darle la palabra a la diputada Parra, sugiero que presida accidentalmente el diputado Urrutia. Yo volví, secretario, por si acaso. Volvió. Ya, perdón. Solo retornato. Yo prefiero a Urrutia, pero bueno. No, por reglamento le corresponde a Urrutia. Sí, lógico. Suscribo lo que dice el secretario frente a cualquier modificación del sistema, por la tormenta, en fin. El diputado Urrutia que me subrogue, por favor. Ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. La diputada Parra la está pidiendo. Diputada Parra, le ofrezco la palabra. Perdón, la diputada Parra, el diputado Urrutia y también Andrés Sotomayor. Sí. Diputada Parra tiene la palabra. Que active el micrófono. Sí, muchas gracias. Agradecer la presencia del Contralor, de sus asesores, porque la verdad es que la presentación que hizo es bien clara. Efectivamente, hay algunas cosas que a nosotros ya nos habían llamado la atención, como, por ejemplo, esta suerte, ¿no es cierto?, de sistema paralelo a la declaración de patrimonio e intereses que está más o menos en la página 32 del comparado y que era muy llamativo, la verdad, las cosas que a mí me sorprende, y yo espero también que el Ejecutivo mire esto también con un poquito más de precisión, porque es rarísimo, digamos, de verdad es muy extraño, me parece que no corresponde además crear esta suerte de sistemas paralelos que en nada contribuyen.
Lo que yo sí quiero señalar que hay ciertas cosas de sentido común que cuando nosotros queremos revisar este proyecto, queremos que estén de alguna manera puestas aquí en esto, porque esto es un proyecto de transparencia, de probidad y de modernización de la gestión. Por lo tanto, uno sabe, y recordando el inicio de la presentación del Contralor, que Carabineros se vio enfrentado a una suerte, ¿no es cierto?, de muchas situaciones complejas, que son las que tenemos que tomar también en consideración para efectos de poder plasmarlas en este proyecto. Una de las cosas que a mí me llama la atención también, igual que lo hace el señor Contralor en su presentación, es efectivamente la poca sujeción que hay respecto del diseño del plan a la autoridad civil. No así en el caso de la Policía de Investigaciones, que elabora el plan en conjunto, ¿no es cierto?, con la subsecretaría en el Ministerio del Interior, pero no Carabineros. Yo no entiendo por qué se hace esa diferencia. Entonces yo esperaría que en este proyecto nosotros logremos asimilar eso en ambas policías y que efectivamente el Ministerio del Interior, a través de su subsecretaría, haga, ¿no es cierto?, la conducción del trabajo policíaco, porque no son independientes, no se mandan solos. Hay una autoridad, hay un gobierno de turno que tiene que dar, ¿no es cierto?, los lineamientos generales. Y por lo tanto yo aspiraría, al igual que lo presenta tan claramente el Contralor, a que esto esté con la participación en el diseño de la autoridad civil, no en la revisión y en la aprobación final, ¿ya? Pero también quiero señalar que hay un par de cosas que a mí me llamaron la atención y que algunas cosas que me gustaron mucho también. Creo que es muy importante que seamos más específicos respecto, efectivamente, ¿no es cierto?, de los planes de compra, porque efectivamente eso no se observa aquí en el proyecto. Y uno de los grandes cuestionamientos que ha tenido Carabineros ha sido eso. Ya, la verdad que sería largo de repetir la cantidad de investigaciones, de cuestiones que han aparecido en la prensa respecto, ¿no es cierto?, de licitaciones, de compras. Lo que recordamos todos, ¿no es cierto?, que lo hemos conversado aquí mismo en la comisión y que la ciudadanía lo reconoce, es la famosa compra, ¿no es cierto?, de los autos Dodge, ¿ya?, que son carísimos, valen 30 y tantos millones. Alguien decidió, no sé con qué criterio, nadie sabe con qué criterio, y que hoy día, ¿no es cierto?, te gastas más plata en benzina o en repararlo que lo que significaría, ¿no es cierto?, haber tenido otro tipo de vehículos. Fue una muy mala decisión. Entonces, en un plan de compra transparente, que podamos controlar, seguir, revisar, que el propio ministerio pueda revisar, deberían estar contemplados estos temas, y esto no está en el proyecto. Y por lo tanto también un llamado al Ejecutivo que concordemos algunas indicaciones, de manera que los aspectos gruesos puedan estar, porque aquí no se trata, ¿no es cierto?, de hacer licitaciones que bastante cuestionadas han estado al interior de esta institución, que no estén debidamente fiscalizadas y controladas. También me parece muy interesante algo que yo no había reparado y que lo reconozco en la presentación del señor Contralor, aspectos como la revisión de las sanciones disciplinarias. Si hay, y esta es en mi opinión, si hay una institución que ha tenido dificultades en el último tiempo, y en eso yo doy fe, respecto de las sanciones disciplinarias, es Carabineros. Y yo quisiera que este tema lo pudiéramos abordar en profundidad. Lo hemos discutido, se lo hemos dicho al propio general director, que muchas veces cuando funcionarios que son de la institución, sobre todo de rangos menores, denuncian a funcionarios superiores, aun cuando en los sumarios internos demuestran que tienen la razón, esos funcionarios terminan en Putre, terminan en la Antártida o terminan dados de baja por razones médicas. Y eso tiene que haber un organismo externo, ¿no es cierto?, que pueda revisar las decisiones y las sanciones disciplinarias y que estén en el marco, ¿no es cierto?, de la ley y no de tráfico de influencias internas y de protecciones que no se comprenden. Por lo tanto, yo este punto lo resalto en su presentación, Contralor, y me encantaría que buscáramos alguna forma de reflejarlo en este proyecto. También me llamó mucho la atención que usted haya dicho, ¿no es cierto?, que hay normas secretas. Yo quiero decirle con todo respeto a través suyo, presidente, que no tenía idea que había normas internas secretas y que Contraloría no pudiera acceder a ellas.
estamos hablando de la policía, no estamos hablando de Fuerzas Armadas ni del Servicio de Inteligencia, estamos hablando de las policías. Yo no logro entender que haya normas secretas. De verdad, no sé qué explicación puede haber que no exista un organismo especializado como es la Contraloría General de la República que no pueda revisar las normas de un organismo público que maneja esta cantidad de dinero. Y lo otro que me llama poderosamente la atención y que y quisiera que se pudiera explayar un poco más en eso también el Contralor, es que no se contabilizan los recursos extrapresupuestarios. Yo la verdad es que me sorprende, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? O sea, hay aportes de los gobiernos regionales y de otros sectores que sencillamente nadie sabe dónde están. ¿Qué pasa con eso, por favor? Porque eso es algo que este proyecto también debiera contemplar y debiéramos aclarar definitivamente si queremos de verdad avanzar en transparencia y en probidad. Y por eso quisiera pedirle al Contralor que tal vez se explayara un poquito más en ese tipo de cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Andrea Parra. Le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. ¿Cómo va la tormenta? ¿Sobrevive o no? Me tiene preocupado. Se cae el internet, vuelve, pero estamos sobreviviendo. Muchas gracias. Bueno, agradecer al Contralor también por su presentación. Me parece que ha aclarado varios conceptos. No quiero repetir porque se me adelantó ahí la diputada Parra, el diputado Leiva, y varias cosas que concuerdo. Obviamente, por ejemplo, con respecto al plan estratégico, me parece que 8 años es un exceso, toda vez que la administración o la gestión de un director general dura 4 años. Por lo tanto, si un general director hace una planificación estratégica, va a ocupar inmediatamente el periodo del sucesor. Por lo tanto, yo pienso que un director general debería, en el momento de asumir, elaborar un plan estratégico, corregirlo, perfeccionarlo, porque hoy por hoy los planes estratégicos de 8 años pueden pasar muchas cosas. Es un periodo muy largo, yo creo que perfectamente se puede acortar. Y respecto a la participación del mando civil o del mundo civil, yo creo que es cuestión de modificar el artículo 3º cuarto, que dice ahí que tendrá a su cargo la supervisión y evaluación del plan estratégico. Es cuestión de poner que además participará en la elaboración. Es una cosa obvia, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Obviamente la Subsecretaría del Interior y Prevención del Delito tiene que participar. También sobre la declaración de intereses y patrimonio estoy absolutamente de acuerdo, no puede ser fiscalizada por la propia institución. Quizás con respecto a los recursos extraprogramáticos que se reciben a través generalmente de los fondos regionales, ya sea el FNDR o la Circular 33, ahí tengo mis dudas porque en la mayoría de los casos, por lo menos aquí en la región de Valparaíso, es la propia región a través de las secretarías regionales, por ejemplo la Dirección de Arquitectura, la que construye, licita y no se entregan los recursos. Se asignan recursos a las instituciones, pero es el sector público, el MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, por ejemplo, la que construye, o cuando se compra, por ejemplo, decide comprarse un vehículo, moto o vehículo, es a través de la Circular 33 y eso se contabiliza directamente dentro del presupuesto de la región. Ahora, es bueno conocer, sí, cuánta es los recursos que se le entregan por parte de los distintos gobiernos regionales, incluso fondos sectoriales también de otros organismos, otros ministerios, porque ese billón de pesos aumenta significativamente, sobre todo que prácticamente Carabineros no tiene o el presupuesto propio para cuarteles, que es una de las partidas más caras, o equipamiento, sobre todo cuarteles bastante reducidos, y Carabineros normalmente recurre a los fondos regionales para poder obtener esos recursos. En general, lo que dijo el diputado Leiva y la diputada Parra lo comparto. Agradezco nuevamente la presentación del Contralor, pero me gustaría hacerle una pregunta porque me parece que dio a entender que usted es primera vez que es invitado para poder conversar o dialogar sobre este proyecto. O sea, y este es un proyecto que se encuentra en segundo trámite legislativo. O sea, entiendo que usted nunca fue invitado al Senado para poder hablar sobre este proyecto. O sea,
me gustaría conocerlo solamente para tenerlo como un dato, una información de si usted realmente recurrió, expuso sobre este proyecto o eso no fue así, para tener claridad al respecto de estas iniciativas que recién se estarían incorporando. Quiere decir que si usted no fue, ninguna de estas indicaciones fueron conocidas por los senadores, o si fueron conocidas, si usted fue, no fueron consideradas, porque está claramente al leer el texto de la ley. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra a la señora y señores parlamentarios de entregarle la palabra al Ejecutivo. Bien. Yo solamente quisiera preguntarle al señor Contralor, antes de ofrecerle la palabra al Ejecutivo, porque algo respecto dijo sobre los temas más valóricos, como señaló el tema de los derechos humanos. Nosotros hicimos algunas indicaciones en esa materia y creemos que está bastante salvado de ese punto, tomando en cuenta que este proyecto viene del Senado y evidentemente hay que actualizarlo conforme a los hechos que han ocurrido desde fines del año pasado al día de hoy. Si pudiese precisar un poco más cuáles son sus observaciones en ese punto. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Andrés Sotomayor tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero saludar a todos los miembros de la comisión y especialmente al Contralor y a su asesora. Gracias por la presentación. Primero, tres comentarios generales. Primero, comentar y agradecer que el Contralor es parte del Consejo para la Reforma de Carabineros y en ese contexto él había enviado algunas observaciones que nosotros estamos estudiando para ver cómo incorporamos al proyecto y que se agradecen porque de todas maneras avanzan en la dirección que nos interesa. Segundo, destacar lo que señala el Contralor en cuanto a la valoración del proyecto, que es un avance importante y algo que nosotros hemos intentado transmitir en esta comisión, que más allá de todas las otras iniciativas es importante avanzar en este proyecto que está desde el año 2018 en el Congreso, en nuestra comisión, por supuesto. Tercero, relevar lo que señala el Contralor en cuanto a las ideas matrices del proyecto, que fue lo que se discutió en la primera sesión de discusión particular. Y por último, como comentario general, destacar este modelo de líneas de control que señala el Contralor, que a nosotros nos parece muy pertinente y creemos que está bastante expresado en el proyecto, sin prejuicio que de nuevo se puede perfeccionar. Y es que hay un primer control que es el autocontrol, que es el de la propia institución, ¿sí? Y que son los que más conocen, los que más saben, por lo tanto es muy importante fortalecer ese control. Nosotros estamos haciendo. Luego un segundo control que es el de la auditoría que se establece. Y un tercer control que es ex post, que es el que realiza el control. Nosotros creemos que eso está bien recogido en el proyecto. Luego algunos comentarios particulares sobre algunas observaciones del Contralor. Sobre el plan estratégico, podemos discutir la duración, pero esta fue una sugerencia, de hecho la sugerencia que nos hicieron los expertos que elaboraron el estudio y que lo podemos compartir, expertos de la Universidad Católica, es que el plan tenía que ser de 10 años. A nosotros ya nos pareció que era excesivo, por lo tanto lo ajustamos a 8, revisable cada 4, sin perjuicio de que se establece en el proyecto de ley planes anuales. Y es ahí donde los nuevos generales directores pueden intervenir. Es decir, planes anuales que sean una ejecución del plan estratégico plurianual. Segundo, el comité de auditoría. El comité de auditoría está en la segunda línea que señalaba el Contralor y tiene, a nosotros nos parece, independencia suficiente por cuanto lo integra. No es una institución que dependa de Carabineros ni del Ministerio del Interior, sino que es una instancia donde participan 3 instituciones diferentes. Por lo tanto, creemos que es rescatable y que cumple potencial. Luego, otro comentario respecto de las órdenes generales. Estas, sin perjuicio de lo que dice el proyecto de ley, ya están publicadas en la página web de Carabineros y tienen un motor de búsqueda que es bastante sencillo, que puede buscar por palabras, por fechas, y por lo tanto esa información ya está disponible. Sin perjuicio de nuevo que se pueda buscar un mecanismo para compartirlo con la Contraloría. Luego, y lo último, y si me permite, presidente, no sé si alguno de Gonzalo o Diego quieran complementar lo que ya he señalado, el artículo 89 del proyecto de ley es bastante comprensivo en cuanto a la revisión que se hace por parte de la autoridad civil, que en este caso es el Ministerio del Interior, cuando dice que el uso, disposición del presupuesto de Carabineros, el mérito de administración de los fondos y su contabilidad, al
menos semestralmente, deberá rendirse cuenta al Ministerio de Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría del Interior. Nosotros creemos que ese artículo es bastante comprensivo, extenso, como mecanismo de control a las compras, a otros gastos extrapresupuestarios o ingresos extrapresupuestarios que señalaba la diputada Parra y el control. Eso, presidente, no sé si Diego Gonzalo quiere complementar. Señor presidente, con su permiso y por su intermedio, primero que todo, saludar a los miembros de la honorable comisión, también al señor Contralor y a su asesora. Comparto los agradecimientos de Andrés Sotomayor en el sentido de la claridad que baja desde las ideas matrices del proyecto hasta las distintas líneas de control que existen. Y sin querer repetir lo que ya dijo Andrés, en primer punto, nosotros estamos completamente abiertos a que si es que de alguna manera se quiere especificar lo que es presupuestario de lo extrapresupuestario en el artículo 89, puede hacer, pero en el estricto rigor de la lectura que uno hace, se puede defender perfectamente que está contemplado, porque al final del día la amplitud de la redacción y la rendición de cuentas que tiene que haber hacia ese respecto no distingue entre aquello que tiene que ser lo presupuestario y lo extrapresupuestario, por tanto podría ser o debiera ser, de hecho al tenor de la norma, todo. Y si es que eso también supone incorporar en la norma la revisión de los procesos, que era algo que, si no me equivoco, por su intermedio, señor presidente, planteaba la diputada Parra, o relevaba más bien la diputada Parra de lo que señaló el Contralor también, completamente abiertos. Eso avanza en la línea de lo que el proyecto persigue. También otra apreciación en relación a lo que es la co-construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Policial. 100% de acuerdo. En efecto, hoy día, siendo completamente honesto, la disonancia que existe entre la regulación que existe para la ley, para la Policía de Investigaciones, que trabaja el Plan de Estratégico de Desarrollo Policial en conjunto con la Subsecretaría del Interior y que después lo aprueba el Ministro del Interior, es lo que nosotros queremos. Avancemos sin ningún lugar a duda hacia ese sentido. Compartimos completamente y sobre todo por ciertos puntos que levantaron los diputados Leiva y diputada Parra por su intermedio, señor presidente, que tienen que ver básicamente con, uno, lo que se refiere a los sistemas de medición de cumplimiento del plan, donde obviamente van a estar la definición de los indicadores, y va a ser ahí desde donde, como la subsecretaría junto con el alto mando participan en la supervisión, también vamos a poder tener un control más efectivo. En el fondo, si se participa en el diseño, se establecen ahí los indicadores, se establece la distribución del recurso humano, de los recursos logísticos, y se participa directamente, y de hecho, dada la función constitucional que tiene el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, en la supervisión, en el fondo tenemos que el primer nivel de control que hablaba el señor Contralor y el segundo nivel de control quedan completamente complementados. Y para concluir mi intervención y no ser más extenso, quisiera apuntar dos asuntos más. El primero, en relación al Comité de Auditoría Policial, o este comité externo. Quisiera plantear que hoy día nosotros tenemos nuestra propia auditoría ministerial, que además tenemos nuestra propia unidad de auditoría interna, y que la idea del Comité de Auditoría Policial es generar una tercera línea o tercera fuente de control que tiene el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero en trabajo conjunto con la institución. Por eso hay un general o prefecto inspector, como señalaba el señor Contralor, y además con el Ministerio de Hacienda, porque la idea es que también desde ahí empieza a haber una discusión y una claridad en relación a lo que son las necesidades presupuestarias para efectos de la posterior discusión presupuestaria. Si bien es una instancia de control, también sirve para que el Ministerio de Hacienda de alguna u otra forma pueda ver desde más adentro lo que son los procesos propiamente tal de Carabineros. Entonces está pensado como una instancia complementaria, insisto, de la unidad de auditoría que ya existe, que si se quiere establecer de una forma más expresa en la ley también, 100% bienvenido que sea, pero no me parece que sea necesariamente contradictorio con la existencia de este comité, y eso en relación a lo que es el Comité de Auditoría. Y solo para cerrar, en relación a lo que es la declaración de interés y patrimonio, que parece ser el punto más complejo o polémico, la verdad las cosas es que nosotros no pensamos en hacer una declaración que de alguna forma pudiera interferir o superponerse o traslaparse
con el trabajo de la Contraloría, sino que nosotros justamente pensamos de que hubiera un procedimiento de declaración de interés y patrimonio que ya existe en este nivel tercero, que es en el que tiene la Contraloría, de acuerdo con los propios niveles que da el Contralor, que también se generara en el primer nivel. Si es que eso no queda claro de la redacción, o si es que por distintos motivos fuera inviable, bueno, veamos la alternativa de solucionarlo, pero que se entienda que la intención del Ejecutivo, muy por el contrario, fue generar, de hecho, insumos que pudieran eventualmente también servir para los niveles secundarios y niveles terciarios de control. Si eso, de alguna u otra forma, tenemos que mejorarlo a nivel de redacción, por favor, el Ejecutivo completamente abierto y dispuesto en esa línea. Y si se me permite, señor presidente, para cerrar, me parece que los comentarios en líneas generales apuntan todos hacia la misma línea. Algunas podrán ser cosas de redacción o de interpretación, pero vemos de que estamos absolutamente con una unidad de horizonte que es bastante auspiciosa, por lo menos para el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. No sé si eso sería nuestra participación. Muchas gracias. Gracias al Ejecutivo, Andrés Sotomayor. Y quien habló recién fue... Diego Izquierdo. Diego Izquierdo, presidente. Diego Izquierdo. Bien, Diego. Yo solamente quería sumar a lo que señalé al inicio de mi intervención respecto al tema de los derechos humanos, consultar al señor Contralor respecto a una indicación realizada por mí, la indicación 34, respecto a las sanciones justamente a los policías, en el caso que decía la diputada Andrea Parra respecto a las obligaciones, a los deberes que tienen los funcionarios cuando hay situaciones que efectivamente se afecta y hay una persona que, por ejemplo, tiene un sumario dentro de la institución. La indicación que propongo yo es justamente que esto se informe a la Subsecretaría del Interior y que luego, de hecho, tomando en cuenta la situación, se pueda sancionar con una medida disciplinaria, ordenar su instrucción a la autoridad correspondiente de la institución y, en caso que así se disponga, poner a los responsables a disposición de la justicia ordinaria. Quería saber si con esa indicación se salva la observación que decía la diputada Andrea Parra, la indicación 34 que hemos hecho, sino para ver cómo usted cree que debiésemos ser mucho más estrictos en este punto en particular. Le ofrezco la palabra al señor Contralor y le pido a la comisión, si me permite, extender por 10 minutos, 10 minutos más la comisión, porque estamos citados hasta las 19 horas. Yo diría por 15 minutos, si me lo permiten. Perfecto, se acuerda. Le ofrezco la palabra al señor Contralor. Que active el micrófono, el señor Contralor. Gracias, señor presidente. Voy a, bueno, en general, lo que escuchamos fueron varios comentarios y algunas preguntas que son más directas. Entonces, si le parece bien, en honor al tiempo, señor presidente, voy a agrupar un poco lo dicho para no aburrir y no repetir a los presentes. Yo quisiera, en primer lugar, voy a responder las preguntas más concretas y después voy a ir a algunas que son un poco más generales. El diputado Urrutia me preguntó si habíamos sido invitados al Senado o habíamos ido al Senado. La verdad que no hemos participado en ningún momento de la discusión de este proyecto como Contraloría. Nosotros siempre estamos disponibles, obviamente siempre hay alguna restricción de tiempo, pero por eso era tan importante para nosotros participar acá en este momento, aunque fuese un poco tarde, pero poder participar en la discusión y poder hacer nuestro aporte, por último, para que quede para la historia de la ley, que es parte también del rol de la Contraloría, es colaborar con la función del legislativo. Ahora, desde el punto de vista de algunas preguntas que se hicieron tanto por el diputado Leiva como por la diputada Parra, a propósito de la normativa, y de la normativa que ella la denominó la diputada como normativa secreta. En realidad, lo que yo quiero decir ahí es lo siguiente. Cada vez que se constituye un auditor nuestro en la policía, en Carabineros, lo primero que tiene que hacer es tratar de recopilar esa normativa que se aplica. Y el problema, independientemente del buscador que pueda existir, es que siempre nos sorprendemos. Siempre aparece una normativa que no conocíamos. Ese es el problema. Entonces, dado que existe esa obligación que se está proponiendo en el proyecto de ley de remitir esa compilación normativa porque es normativa que no se publica, es normativa que solo se conoce a nivel interno por parte de la institución policial. Dado que existe esa obligación de remitirla al Ministerio del Interior, obviamente tal vez sería bueno
por una cuestión incluso de transparencia, y aprovechar de remitirla a la Contraloría. En segundo lugar, quisiera referirme a las compras. Y si bien es cierto, el proyecto en el artículo citado a propósito en el artículo 89, respecto del uso y disposición del presupuesto por parte de Carabineros, se establece la obligación de rendir cuenta. El problema que tiene la rendición de cuentas es ese, es que es una rendición de cuentas de algo que se ha hecho. Lo que nosotros planteamos al decir que debe existir un plan robusto, un plan de gestiones robusto, y que debe existir un plan de compras robusto, es precisamente anticiparse. Presidente, por su intermedio a toda la comisión, si uno pudiese decir dónde están los problemas de la compra pública, el problema de la compra pública en primer lugar está, en general, yo no estoy hablando solo de Carabineros, está en la decisión de compra, en esa decisión que sea técnicamente fundada respecto de la compra. La diputada Parra puso el ejemplo de la decisión de compra de los autos Dodge. Esa decisión, para que esté fundada, debe ser una decisión robusta y no solo basada en una determinada idea que surge en un momento. Tiene que ser una idea que sea sostenible desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la eficacia de la compra, desde el punto de vista ambiental de esa compra, etcétera, etcétera. Entonces, ese plan de compras por eso es tan importante. Y ahí obviamente que uno pensaría que tiene que estar presente la autoridad civil también. Fíjese, si se puede hacer un paralelo acá, presidente, por su intermedio. Cuando se modifica la ley de Fuerzas Armadas y se deroga la antigua ley del cobre y se modifica, se establece la posibilidad de adquisiciones estratégicas o para mantener las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, se le da mucha fortaleza a eso, a cómo se llega a la decisión de compra. Porque una vez que una persona, una vez que se casa, por así decirlo, con una determinada tecnología, que adquiere un determinado tipo de producto que supone ciertos servicios, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ciertos concesionarios solamente son los que pueden hacer las mantenciones, eso tiene consecuencias para muchos años a posteriori. Por eso es tan importante entonces el plan de compras en estas materias, sobre todo considerando la cantidad de recursos que están allí, que están involucrados. Ahora, respecto de lo que usted señalaba, presidente, que dice relación con dos elementos, por un lado, desde el punto de vista de la formación valórica y desde el punto de vista luego de la aplicación de sanciones. En la indicación que usted propone, que si me permite leerla nuevamente, que dice, además de las autoridades facultadas para instruir sumarios administrativos, el subsecretario del Interior podrá, cuando estime que los hechos de que ha tomado conocimiento son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, ordenar su instrucción a la autoridad correspondiente de la institución y, en su caso, poner a los responsables a disposición de la justicia ordinaria. La verdad que acá presidente, siempre hay que compatibilizar dos principios o dos elementos. Por un lado está que estamos frente a una institución que es jerarquizada, se define como una institución de carácter militar, por lo tanto siempre va a haber una sujeción al mando, y por otro lado está el elemento de cómo puede hacer ese funcionario que está en esa institución, puede, por ejemplo, efectuar una denuncia que puede dar lugar luego a un procedimiento disciplinario. La indicación probablemente está más desde el punto de vista de una vez que ya se ha llevado a cabo el procedimiento disciplinario y ese no satisface a la autoridad política. ¿Ya? Eso es lo que está en la indicación que usted está señalando. Probablemente, y aquí a lo mejor hay que vincularlo con otros proyectos que hoy día se están tramitando, lo que hay que reforzar acá es un estatuto del denunciante que pueda poner en equilibrio esos dos principios. Esto está muy regulado en el derecho comparado, existe mucha literatura sobre lo que se denomina quien hace del denunciante o aquel que hace la protección de aquel que hace la denuncia, y por lo tanto a lo mejor ahí podría avanzarse también en este proyecto. Eso lo vinculo con, por ejemplo, con un proyecto que está hoy día tramitando, o que se iba a iniciar la tramitación que estaba formulándose en el Ministerio de Justicia. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta acá es que en su indicación también lo que va a concluir es que se propone que se haga un nuevo sumario y que quien aplica la sanción sigue siendo la misma institución y por lo tanto va a depender obviamente de la propia institución. Y finalmente, presidente, respecto de su consulta a propósito de la referencia que yo hice de la formación en temas valóricos, y en particular respecto de los derechos humanos. Yo aquí quisiera ser bien claro con la posición ya mía como Contralor. Nosotros, en la Contraloría, a propósito de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante, recibimos decenas de denuncias a propósito de uso de medios de la fuerza.
por distintas razones, yo tengo algunos contactos con personas que trabajan en las academias policiales en otras partes. En particular, tengo el decano de la Academia Policial de la Policía de Hamburgo, lo conozco, estudiamos juntos en algún momento y le hice algunas consultas. Y él me dijo, y esto, perdón que sea tan doméstico el ejemplo que voy a poner, pero me dijo, mira, nosotros tuvimos el mismo problema en Hamburgo hace algunos años cuando fue una cumbre del G7, en que hubo mucho exceso policial. Y nos dimos cuenta que el problema no era tanto operativo, sino que valórico. Lo que tuvimos que hacer fue reforzar la formación valórica de los policías. Eso fue lo que, puedo reenviar el correo, está en alemán, pero eso es lo que él me dice en su correo. Y yo creo que por ahí va también buena parte de lo que ha pasado en la institución. Hay que reforzar cierta formación. Por eso yo creo que es fundamental lo que se haga desde el punto de vista de centro de formación superior, como centro de educación superior, que tiene que existir en ambas policías y en particular en la Policía de Carabineros. Eso es lo que pudiese decir por ahora, señor presidente. Presidente. Presidente Galisto. Estaba preocupado de otras cosas, ahí sí. Ya. Ahora sí. Sí. Disculpe, Contralor, no escuché la última parte porque se me corta el internet, pero yo solamente quería hacer un muy breve comentario. Yo hice indicaciones a propósito del tema de derechos humanos que apuntan justamente al uso proporcional de la fuerza, a la protección de la integridad de las personas. Y bueno, de todas maneras, si ustedes como Contraloría tienen algunos alcances en esa materia, estamos muy interesados en que, por supuesto, conocer en detalle alguna propuesta que pudiera incluso mejorar estas indicaciones. Ahora el gobierno tiene un proyecto que tiene que ver particularmente con la carrera policial, en fin, pero va por otra línea. Entonces, quizás habría que incluir algunos de esos elementos de este proyecto, no lo sé, ahí seguramente tenemos que dialogarlo en la comisión, pero por supuesto que me parece que los alcances que usted ha hecho son... Se nos va. La diputada Santibáñez pide la palabra. Tremendamente importante. Sí, se nos va el presidente con el viento. Está hablando. Que saque la imagen. Diputada Santibáñez, le ofrezco la palabra. Presi, gracias por darme la palabra, pero se nos va con el viento su imagen de repente y su audio y de verdad que, claro, este tema es muy interesante, fue muy interesante la exposición. Yo, presidente, a través suyo, y bueno, y a usted directamente y al secretario le pregunto si existe la posibilidad de que podamos tener, mire, lo único bueno de este teletrabajo que tenemos, estas sesiones telemáticas, es que se pueden hacer muchas más, digamos, con ya sea los ayudantes, los asistentes, los asesores del Contralor o el mismo Contralor, para que tuviéramos una reunión respecto de este mismo informe, porque además de no estar todos los diputados de la comisión, yo no sé, incluso yo le daría otra sesión más a este informe que está muy interesante respecto de las compras, sobre todo insisto en lo que dijo la diputada Parra y también en lo que dijo el diputado Raúl Leiva, o sea, todos los comentarios que hicieron incluso el diputado Osvaldo, que generalmente no estamos muy de acuerdo en nuestras posiciones o en lo que proponemos, pero en este caso creo que nos va a faltar tiempo, nos quedan 7-8 minutos de comisión y hay un informe extraordinario y hay cosas que efectivamente hay que profundizar mucho más, como lo último que dijo el Contralor respecto de lo valórico, respecto de eso que no es tangible, que no se puede, que hablaba del otro Contralor de aquel país de Hamburgo, qué sé yo, el informe, a mí me encantaría que me lo mande, si hoy día en un segundo se pueden traducir los textos, no es que sea políglota, pero en el fondo, Contralor, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de las habilidades blandas, con el tema de lo valórico, creo que por ahí también el uso excesivo de la fuerza o cuál es realmente esa... Yo soy nieta carabinero, por lo tanto hablan de unos carabineros antes, unos carabineros después, una cuestión de... Yo soy actriz también, que es al mismo tiempo que la diputada Parra, que es enfermera, tiene que ver mucho con las convicciones y con el valor y con el amor a lo que uno hace, ¿no? Ese es el tema que estoy proponiendo. Ahí yo le daría
espacio especial y si pudiera ser posible fuera de esta comisión para avanzar en lo que sea legislativo, yo lo agradecería muchísimo, presidente. Bien, muchas gracias. Está como el viento el presi. Saque la imagen, presidente, solo audio. Tiene que seguir don Osvaldo. Tenemos el... ¿Me escuchan? Como de mucha tumba. Diputado Urrutia, por favor. Diputado Urrutia, le pido que me pueda ayudar usted, por favor. Tenemos que ver cómo... Don Raúl Leiva. Don Osvaldo, ahí está. Urrutia. Diputado Urrutia. Active su micrófono, diputado Urrutia. Calixto está en una iglesia y Urrutia en una capilla. Diputado Urrutia. Actívalo, Osvaldo. Actívalo. Ahí está activado, ya. Si lo que pasa es que tienen que activarlo de allá, yo no lo puedo hacer de aquí. Ya. No, Activado. Ustedes tienen el control, exacto. Ya, pero está activado. Ya, estoy activado, ok. Le sugiero al diputado Calixto, al presidente, que apague su imagen, que ponga una foto de él. Ahí la foto, arriba, eso. Porque entiendo que la señal mejora bastante. Así es. Algo más joven. Sí, ahí cómo está. ¿Me escuchan? Bien, sí. ¿Ves? Ahí está mejor. Gracias, diputado Urrutia. Si me escuchan, muchas Te gracias. ves mejor, te Gracias ves por mucho la mejor. paciencia. Sí, el Mucho más Photoshop mejora, presidente. joven. Sí. Ya. ¿Te fuiste de nuevo? Sí, oye, bueno, quiero agradecerle al señor Contralor por su... y Pamela, quiero agradecer al señor Contralor, a su... No te escuchamos, parece que no se puede. Pero sí, usted, diputado Urrutia. Bueno, lo intentamos. Bueno, Don Osvaldo, ¿por qué no cierra usted? sí, ya no queda nada. Bueno, agradecer al Contralor, a las asesoras que lo acompañaron, a los diputados que están presentes. Creo que ha sido una excelente, a pesar del problema que ha tenido nuestro presidente para contactarse, una grata conversación con respecto a este proyecto que a todos nos interesa sacar adelante. Así que, como no hay nada más que agregar, doy por cerrada la sesión. Gracias.